Bueno, vamos a arrancar entonces. Tenemos leyendas urbanas y tradicionales en el México del siglo XXI, fantasmas, aparecidos, personajes tradicionales y seres protectores. Historias contadas por estudiantes universitarios de Ciudad de México. Con ustedes, la historia era una enorme sombra negra. En la casa de mi tía espantan. Ya han pasado varios acontecimientos con diferentes personas que aseguran los hechos. Dicen que mi abuela murió un día que no había nadie en casa más que uno de mis primos. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, se han encontrado otras razones de que en esa casa espanten. Desde que soy pequeña, recuerdo que me contaron que a mi papá no le gustaba dormir en la casa de mi tía Lilia. En esa casa mi abuela tenía una habitación como su preferida y siempre la ocupaba. Después de su muerte, mi tía decidió volverla un cuarto de visitas. A los pocos meses de esto, mis papás decidieron ir a Puebla y pasar la noche con la tía Lilia. Al dormir, mi papá sintió una presencia que no lo dejaba despertar, pero que al mismo tiempo era reconfortante. Le dio un beso en la mejilla y se marchó. Años después, cuando yo ya había nacido, sentía que algo del área de las recámaras de esa casa no me gustaba. Tenía cuadros muy extraños. De hecho, no era el retrato de una ofrenda. En la sala de televisión había un altar pequeño con las fotografías de mis dos abuelos, altar que hasta la fecha no se saca. El escenario era ya de por sí escalofriante. Pasaron aproximadamente 15 años y mis papás, uno de mis hermanos con su esposa y yo, decidimos quedarnos en casa de mi tía. Mi cuñada no sabía sobre esas historias, porque era muy miedosa y ya no había ocurrido ningún acontecimiento de este tipo. Esa noche, mientras yo dormía en el sofá de la sala de televisión, escuché gritos horribles. Inclusive pensé que estaban asaltando a alguien en la calle. Del susto, corrí al cuarto donde dormían mis papás. Mi mamá salió de la recámara y se asomó a las otras, en las cuales mi hermano Antonio y su esposa estaban muy asustados. Cuenta mi hermano que sintió una presencia muy extraña y su esposa también. A pesar de esto, dormidos, gritaron y se cayeron de la cama. Era una enorme sombra negra, una figura femenina con falda amplia, pero a la que no le alcanzaban a ver el rostro. Sin embargo, para no armar un alboroto, no contamos nada a nadie y dejamos las cosas así. Meses después, mi hermano Esteban y su esposa, mis papás y yo decidimos ir a visitar a mi tía nuevamente. Como ya era tarde, decidimos pasar la noche ahí. A altas horas de la madrugada, después de tratar de conciliar el sueño con la incertidumbre de que se fuera a aparecer algo, escuché un grito. En ese momento desperté y pensé que estaba soñando. Sin embargo, los gritos seguían y esta vez era mi hermano el que decía algo. Mi mamá salió de la habitación, yo me levanté del sofá y juntas corrimos a ver qué era lo que estaba pasando. Mi cuñada, bañada en llanto, no pudo decir mucho. Simplemente recordaba que no podía despertarse y sentía una presencia que lo observaba. Era una enorme sombra negra en forma de mujer que se le iba acercando poco a poco. Como mi hermano no creía mucho en eso, no hizo caso a la omisión. No hizo caso a la situación y omitió. Siguió durmiendo. Obvio que para mí era imposible volver a la cama y dormir. Ese día decidí no quedarme más en esa casa. Y hasta la fecha no volví. Singularmente, mi familia, la familia completa, de parte de mi papá, decidió pasar Año Nuevo ahí, en la casa de la tía Lilia. Mi tía Alejandra y mi tío Humberto pasaron la noche ahí, pero nosotros decidimos quedarnos en otro lado. Al siguiente día, después de la cena, mi tío Humberto empezó a contar lo que le había pasado la noche anterior. En la misma recámara, donde habían pasado todas estas cosas, una presencia no lo dejó dormir. La misma sombra negra se le acercó y por más que trataba de volver a conciliar el sueño, la visión reaparecía.
Fue entonces que mi tía confesó que le sucedían cosas raras en la casa. Inclusive algunos adornos se movían de su lugar y aparecían en la cocina. Pasó el tiempo y empezaron a hacer excavaciones en un parque al lado de esta casa. Un día una arquitecta llegó tocando la puerta para hacerle unas preguntas a mi tía. La arquitecta le comentó que habían encontrado huesos enterrados en el parque y que no sabían si la zona fue un cementerio o no. Pero para ahorrarse trámites legales, volvieron los huesos a donde estaban y decidieron no decirle nada a nadie. Hasta la fecha, el porqué de todos estos acontecimientos es una incógnita. Lo gracioso es que casi todos a quienes les ha pasado algo no son de la familia directa, sino sus esposos y esposas. Pero siempre surge la duda de saber por qué hay algo o alguien que se aparece manifestándose de diferentes maneras. Esta historia es de Tere L, de la TEC de Monterrey. Supongo que es Universidad Tecnológica de Monterrey o algo así. Hermosa historia. ¿Siguen ahí? ¿Me acompañaron durante esta historia? ¿Se quedaron? ¡Oh, tenemos un nuevo miembro!